Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 1 de marzo de 2022, soy Ramiro Galeano, bienvenidos a otra edición más de mercados en Upside Capital. Respecto al mercado local, tenemos hoy día IMASEC, el índice mensual de actividad económica de enero. Creció menos de lo esperado, se esperaba un 10.7% y marca solamente un 9% en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Banco Central. Entonces la actividad económica en Chile crece menos de lo esperado en enero y vuelve a expansiones de un dígito en línea con lo que han ido arrojando las distintas opiniones, encuestas, estudios, etcétera, respecto a lo que viene para la economía local. Un crecimiento muchísimo más acotado durante este 2022 y el próximo 2023. Presiones inflacionarias aún más fuertes de las cifras que ya hemos visto, que recordemos están al 7.7% en los últimos 12 meses, y también todo esto impulsa al Banco Central para que siga en este camino de seguir aumentando la tasa de política monetaria. En este caso, la noticia se puede ver desde distintas perspectivas. La primera es malo, obviamente, que arroje un crecimiento de actividad económica menor a lo esperado, pero también le da un relajo un poco a las presiones inflacionarias en Chile, porque menor actividad económica en el fondo es menor presión inflacionaria, y eso puede que de alguna otra forma quite un poco de incentivos al Banco Central para seguir aumentando la tasa de interés. Como decíamos, esta cifra forma parte de una serie de indicadores que hablan que este 2022 y 2023, tanto desde las cifras económicas como de la incertidumbre política, no es un periodo donde los activos locales representen como un todo un atractivo para incorporarlos dentro de los portafolios de inversión recomendados acá en Upside Capital, de manera que nuestra visión sigue siendo fondos mutuos locales con alta exposición a activos extranjeros y subponderación de activos locales en primera instancia, y punto número 2, también invertir directamente en el extranjero a través de plataforma Pershing de Banco Itaú y a través de la plataforma Dublín de Principal Financial Group, alguna de las alternativas que tenemos para nuestros clientes. Pasamos a revisar el mercado el día de ayer. El IPSA subió un 1.54%, desmarcándose de lo que fue la caída de los mercados alrededor del mundo, producto del quinto día de invasión en Ucrania. De esa manera, el retorno del año se situó en un 5.25%. Les recordamos que en la portada del diario financiero de F.cl pueden encontrar el artículo completo respecto a lo que comentamos de actividad económica en Chile durante el mes de enero. El dólar ayer cerró en 798, luego una apertura de 808, más de 10 pesos de caída, pero solamente 3 pesos más abajo de el cierre del día viernes. El cobre subió un 0.54%, impulsando también al dólar a caer, cerrando en 4.52. El día de hoy, por supuesto que esta cifra de IMASEC, que como decíamos tiene una menor presión inflacionaria, podría hacer caer un poco al peso frente al dólar, es decir, hacer que el dólar tienda a subir. Lo vamos a ver en las cotizaciones a continuación. El mundo, por supuesto, sigue extremadamente pendiente de lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, impulsada por Rusia. En general, los mercados y los analistas están básicamente tratando de entender la implicancia de, uno, el conflicto armado en sí mismo, y dos, el aislamiento financiero que se está aplicando a Rusia de la economía mundial, y por supuesto entender las consecuencias que eso puede traer a la economía como un todo. Sabemos que, por ejemplo, Rusia, siendo el segundo productor de petróleo del mundo, podemos tener encarecimientos básicamente de la cadena de suministro de petróleo, y eso aumentar el precio del petróleo y otros commodities en el mundo, y por supuesto también presionar a la inflación al alza, que es el gran problema que está teniendo el mundo. Recordemos que estamos en un contexto post pandemia donde la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos es la más alta en 40 años. También el mundo pendiente está de las negociaciones que se llevan adelante entre un equipo ruso y un equipo ucraniano en la frontera con Bielorrusia, que aún no ha arrojado acuerdo respecto a eso. En este contexto, ayer la caída fue muy fuerte para el Eurostock, un 1.17%, el Dow Jones terminó en un 0.49%, el S&P abajo en un 0.24% y el Nasdaq terminó subiendo ayer un 0.41%. Europa finalmente es quien se lleva la peor parte, dado que, por ejemplo, ayer Francia cayó un 1.38%, como decimos, el Eurostock un 1.17%, el DAX alemán un 0.73%, el índice de Londres un 0.42% y el IBEX 35 levemente
un 0.09% abajo. Si hablamos de Rusia, la caída fue de un 30% en rublos y un 34% en dólares. En el fondo, como decíamos, por ahora lo que se pregunta el mercado es la presión inflacionaria que este conflicto puede traer y que de alguna manera haga mover las perspectivas de alzas de tasas de política monetaria en las distintas economías del mundo, partiendo por Estados Unidos. Recordemos que el día de ayer, por ejemplo, el Banco Central de Rusia subió su tasa de política monetaria de 9.5 al 20% para tratar de defender el rublo frente a esta depreciación tan fuerte que ha tenido, que había sido aproximadamente el 30%, un 10% subió después de esta alza de tasas, para tratar de aumentar los incentivos de quedarse en rublos y no se produzca una corrida fuerte contra esta moneda que en el fondo termine sepultando su economía. Por mientras, lamentablemente, los ataques siguen a la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande en Ucrania, y por supuesto los mercados se resienten frente a estos trágicos acontecimientos que pasamos a revisar en este instante. Partimos por el mercado local. Las acciones en Chile caen un 0.06%, bastante flat hoy día el índice local. Vapores cae un 0.75%, Sokimich B un 0.48%. Dentro de las ganadoras destaca CAP subiendo un 1.72%. Cencosud, Falabella, Enelam y algunas otras, todas en terreno negativo. Si vamos al dólar peso, el día de hoy, como decíamos, acusa recibo de el IMASEC por debajo de lo esperado, negativo para el peso local, por ende pierde valor frente al dólar, es decir, el dólar sube a esta hora, cotiza en 808,10 y también impulsado por supuesto por el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania. Los commodities en el mundo, el petróleo sigue subiendo, ya el petróleo WTI se ubica sobre los $100 a esta hora, subiendo el día de hoy un 5.3%, marcando $100.85 por barril, y el petróleo Brent subió un 5.54%, marcando $103.4 por barril. El oro también sube el día de hoy un 0.98%, cotiza en 1919. Todo esto lo monitoreamos porque el oro en general es un instrumento de refugio, de manera que podemos ver que el miedo respecto a este conflicto se mantiene en el mercado. El cobre sube también muy fuerte, un 2.74%, por otra razón que vamos a pasar a revisar en este momento. El día de ayer el PMI, esta encuesta a los gerentes de compra de las principales empresas de China para saber cómo ven el futuro de la industria manufacturera, arrojó 50.2 puntos versus 49.9 esperados, es decir, el PMI hace ahora una lectura de este sector en expansión y eso por supuesto que empuja hacia arriba las cotizaciones del cobre. Y por último, los mercados en el mundo, el dólar sube fuerte un 0.42%, Asia presenta una jornada bastante positiva luego que se dio a conocer este dato en China, el índice de Shanghai arriba 0.77, Hansen de Hong Kong 0.21 y el Nikkei arriba un 1.2%. Europa todo en negativo, al igual que ayer, el Eurostock 600 cae un 1.16%, el DAX alemán un 2 abajo y el CAC francés un 2.14%. Y Estados Unidos todavía sin cotizaciones formales a través del precio de sus futuros. Podemos ver que la apertura del Dow Jones sería con una caída del 0.36%, la del S&P 500 con una caída del 0.27% y el Nasdaq con 0.36% abajo también. Con eso finalizamos el podcast del día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.